parte de la noticia. En medio de la emoción que genera el hecho de haber obtenido una nueva medalla de oro, damos un paréntesis para poder hablar de la política, donde se están decidiendo muchísimas cuestiones. Andrés Tagle es politólogo y especialista en gestión de crisis y se encuentra ya con nosotros en el contacto. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, buenos días a los radioescuchas. Andrés, hay como muchas aristas ahora dando vueltas en el tema político. En primer lugar, la gestión presidencial. Por otro lado, algunos movimientos en función de la campaña preelectoral rumbo a las presidenciales de febrero próximo. ¿Por dónde deberíamos los ecuatorianos prestar un poco más de foco? ¿A lo que está ocurriendo en materia preelectoral o a la gestión propia del presidente, que en estos últimos días ha bajado un poco en el perfil? Bueno, realmente en el tema preelectoral es un poco difícil saber o adelantarnos a los hechos hasta que esté la papeleta lista. O sea, y sin embargo así, tampoco es una garantía de saber para dónde va. Recordemos que la última vez el presidente actual prácticamente era un caballo descartado y terminó ganando la presidencia. Y los favoritos se terminaron quedando fuera. Entonces, eh, yo por esa línea no me iría, más bien es, eh, prestemos atención un poco, ver de qué manera como ciudadanos, de qué manera podemos seguir aportando como país y enfocarnos un poco a la gestión del presidente. Así como hay cosas que se aplauden, hay cosas que también se deben de exigir, que es normal desde la ciudadanía y es sano en una democracia para que las autoridades entiendan y presten atención en lugares que pueda haber descuidos o falencias. Uno de esos aspectos, Andrés, sin duda, o hablemos directamente de los dos pilares que el gobierno debe de atender, fortalecer, sostener, como lo quieras ver tú. El primero tiene que ver con la política, el segundo con la economía. Y hablo de la política en materia de seguridad, donde hoy mismo estamos reportando otra masacre a día seguido. Esta vez 6 personas asesinadas en Durán, así como que no pasa nada, entran en una casa, dan bala, como decimos en Guayaquil, indiscriminadamente y 6 personas mueren, más allá de los antecedentes o no. En un lugar que en teoría está siendo atendido de manera particular por el Estado, por el gobierno directamente. Todos recordamos la tanqueta y al presidente Noboa entrando a Durán. ¿Hay algún indicio de que la situación de inseguridad puede mejorar de aquí hasta finales de año? A ver, Carlos, yo lo veo, a ver, es que esto tiene varias aristas, ¿no? La número uno es, si constantemente el gobierno está que coge cargamentos, obviamente esos cargamentos, vamos a ser sinceros, la inteligencia es o siguiendo los rastros de estas personas o teniendo información de ese tipo de personas. Entonces van a haber tipos de vendetas. O sea, sabemos que cuando les cortas el tema económico, van a haber vendetas. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, por más que estés una ciudad con seguridad, hay también un margen para crear atentados. O sea, no nos vayamos lejos, ciudades como Londres, como París, el propio Israel, que son ciudades que están completamente sitiadas de vigilancia, de gente armada, de cámaras, hay atentados. O sea, basta con que te den un margen, una ventana de 10 minutos, suficiente para causar uno de este tipo de atentados. Entonces, no quiere decir de que al momento de que está atendida una ciudad ya no va a existir ninguno. No, lo que va a ocurrir es que van a bajar los índices. Entonces hay que valorarlo de esa manera. Hay que ver, ok, en porcentaje este año versus el año pasado, cuánto ha variado el tema. O sea, yo creo que esa es la manera de evaluarlo realmente. Porque si vamos a evaluarlo a muertes específicas, vuelvo a decirte, o sea, ¿cuántos militares puedes tener? ¿2.000, 1.200? ¿Para qué? Una ciudad con una expansión tremenda y con que habitan más de 500.000 de habitantes. O sea, esto es sencillo, es número, o sea, no te da, o sea, es muy difícil tener la vigilancia 24/7 de cada punto de la ciudad. O sea, y evitar un atentado, es un poco difícil. O sea, a eso es lo que voy un poco, ¿no? Son las 8:14 de la mañana, estamos en el contacto con Andrés Tagle, él es especialista en gestión de crisis. Andrés, Guillermo Hidalgo lo saluda. Una consulta, la asamblea sigue sin aprender la lección. La asamblea sigue yendo siempre para el otro lado de donde va el Ejecutivo y esta vez le está pasando la factura porque cuando estaba cercano al Ejecutivo su popularidad era mucho mayor. Se aleja del Ejecutivo y cae, pero de una forma estrepitosa, su popularidad.
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué le falta a los políticos en la asamblea y a los jefes de los partidos para entender la situación? ¿Cómo estás, Guillermo? Mira, yo realmente creo que la tienen clara de la situación cada bancada y cada grupo. Más bien lo que veo es un tema de celos, como ya entramos al ámbito electoral, preelectoral, muchos de los que están en la asamblea también van a querer disputar el sillón del presidente. Correcto. Entonces, esto hace de que ya tu idea no sea buena idea, de que si trabajar en algo contigo, ya no quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque todos consideran que al momento de trabajar algo en conjunto, quien se lleva el logro es el ejecutivo. Entonces, yo veo más que hay un poco una postura de celos que no permite que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? La verdad es que sí, pero digo yo, a ellos no les interesa saber que con eso la popularidad baja y les afecta a muchos en sus aspiraciones políticas para febrero del próximo año. Guillermo, justamente este es un tema que yo he tocado muchísimas veces y yo he estado rodeado, o sea, más bien no es que he estado rodeado, he rodeado muchas veces a políticos. Lo sé. El problema es cuando tú estás sentado en Quito, sea en la asamblea o en presidencia o en un ministerio, tienes un séquito de personas que es la famosa burbuja de poder. La famosa burbuja de poder no solamente te guía hacia donde ellos quieren, sino que así tú lo estés haciendo mal, te dice que no hay nadie que lo esté haciendo mejor que tú. Ya. Y es un tema de realidades un poco cambiadas. Entonces, tú, yo o el ciudadano común ven una cosa, pero cuando tú le consultas a esta persona, está viendo otra, porque su entorno le comunica otra. Andrés, cambiando un poco de tema, ¿qué le pareció la reunión de la izquierda ayer en Quito? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que se logren acuerdos? Porque ahí sentados, no sé cómo ese piso no se cayó con la cantidad de egos que habían. Bueno, a ver, irrelevantemente, a pesar que uno no pueda compartir ideologías o ideas con ellos, siempre es sano llegar a consensos o sentarse. Si son, ve, las democracias, cada uno de ellos, por más que sean ególatras, por más que no nos agrade a uno u otro, representan un sector de este país. Por ende, también tienen que decir sus ideas, que son las de sus representados. Entonces, el sentarse con personas que en teoría piensan en la misma línea es algo sano. Es más, eso debería ser lo normal en un país, no llamarnos la atención como nos llama hoy en día. Es que no lo veíamos hace mucho tiempo. Son una especie de primarias de las primarias. No sé cómo llamarlo. Claro, y vuelvo a decirlo, es lo sano. O sea, así deberíamos de tener de la derecha, así deberíamos de tener de distintas áreas. Entonces, es lo normal. Realmente el problema de nosotros los ecuatorianos es que nos hemos acostumbrado de lo anormal. ¿Y usted lo ve en la derecha? ¿Qué cosa? ¿Usted lo vería que la derecha se sienten todos a conversar? No sabría decirlo, más bien los veo un poco distantes a todos. Como veo el panorama ahora, los veo distantes. Es algo, a propósito de lo que pregunta Guillermo Hidalgo, que podría beneficiar si el tiempo avanza y seguimos viendo candidatos postularse desde el sector de la derecha, desde esa ala, evidentemente es algo que beneficiaría al candidato presidente en caso de que se confirme así. Disculpa, no te escuché la parte final. Me decías que ¿qué favorecía a quién? Favorecería al candidato presidente en caso de que se confirme así, es decir, que el presidente Noboa finalmente aparezca en la papeleta del 2025, el hecho de que se postule cada vez con mayor fuerza a nuevos nombres del ala de la derecha. Ya tenemos algunos. No sabría decirte si realmente es eso, porque si entre menos personas del ala de la derecha van, ese voto automáticamente lo capta el señor presidente. Más bien es, si la izquierda se une, eso es un problema. Andrés Tacle es politólogo especialista en gestión de crisis y está ahora mismo conversando con la mesa de Así Amaneció sobre política. A propósito de eso y de lo que tiene que ver con la izquierda, esta mañana la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, fue abordada en varios medios de comunicación, televisivos especialmente, respecto a la situación de Venezuela. ¿Qué tanto favorece el hecho o perjudica el hecho de la relación de la Revolución Ciudadana con Nicolás Maduro? Bueno, recuerden que esto ya les pasó facturas a ellos en elecciones pasadas, ¿no?
Entonces yo creo que vuelve a haber, si en algún momento la revolución quería decir en nuestra época nos iba mejor, y se va a olvidar un poco ese fantasma que existía de autoritarismo en los últimos años, esto vuelve a traer ese fantasma a la mesa. Entonces, esas personas que en algún momento se olvidaron ya de esta parte, vuelve a traer la conversación del fantasma del autoritarismo, de que se quieran perenizar en el poder, lo vuelve a traer a la mesa. Entonces, obviamente, sí les afecta. Andrés, queremos agradecer tu participación en esta entrevista. Ha sido Andrés Tacle, politólogo especialista en gestión de crisis, revisando con nosotros la coyuntura política y la gestión del gobierno del presidente Noboa. Son las 8 de la mañana y 20 minutos.